En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Bueno, aquí estamos un poquito preocupados porque estamos recién empezando a grabar y estamos viendo que, ¿cómo se llama el hombre de Miami, el de Florida? John Morales. John Morales está llorando, anunciando lo que el huracán Kirk. Lo que se avecina para el huracán de Florida. ¿Cómo se llama? Porque hay otro huracán que anda para Europa. No es Milton, ¿qué se llama? Milton el de Florida. Milton Morrison se llama. Mira, pero la verdad es que yo, si usted ve a John Morales casi llorando. No, pues me chocó. Si usted lo ve a él llorando, es porque la cosa va a ser difícil. Y estamos hablando de que la Florida está siendo evacuada ahora mismo. La mayor evacuación desde Irma, que fue en 2017. Y la verdad es que le hacemos un llamado a todos los jepianos que nos escuchan de allá que se resguarden. Que si tienen que irse, que se vayan. Es que yo no sé, porque como que el fin de semana yo no me enteré. O sea, yo me estoy enterando de esta vaina. Yo me enteré hoy que vi unos gráficos que va a entrar, categoría 5, viento de tanto. Sí. Bueno, independientemente, señores, gracias por estar aquí. Hoy tenemos a Franchi, que es parte ya de este club. Betacoco. ¿Sabes que Franchi tú eres un cliente, de los primeros clientes de Betacoco fuiste tú? Sí. No, y semanal. Semanal te mandan tu pedido. Yo pido el galón grande ya, porque es que la botellita, como yo bebía mucho. Tú sabes que aquí nos van a mandar el galón grande ya. Yo hablé ya con Fanny para que me mande el galón grande, porque tenemos un problema, por ejemplo, de que Betacoco nos lo envían los jueves. Claro, y se te... Sí. No. Pero no es que... Tú sabes que el agua de coco tiene una vida útil que dura... La Betacoco dura de 10 a 12 días. Sí. El problema es que se la beben. O sea, todo el invitado... aquí todo el que viene sabe que aquí hay agua de coco. Y pide su botellita. Y lo primero que hacen es ir a la nevera, ya yo la encuentro y como quiera la encuentran. Y por ejemplo, hoy nada más quedó una Betacoco que se la dio a Franchi. Ellos deberían, y ahí le hago una recomendación, porque yo soy un cliente semanal, yo pido creo que un galón. Y hay una competencia que en mi oficina la compraba un abogado, que yo obviamente prohibí eso automáticamente, que le mandaban aparte la masita. Oye esa vaina. Porque ellos le ponen la masita adentro. Pero es a la que es más grande que él. Sí. Y a uno le gusta esa sorpresa. Sí. Entonces, óyeme, el que compra su galón grande, póngale 2 o 3 masitas. 2 o 3 masitas. Claro, porque yo entiendo que uno tiene... Claro, porque uno tiene que ser recompensado. Hoy vamos a hablar sobre... Nosotros estamos grabando a las 4 de la tarde. Ya van a anunciar la reforma. Entonces es posible que nosotros iniciemos hablando del caso Camaleón, luego hagamos una pausa para confirmar los datos que tenemos aquí de la reforma, que ya entiendo que nosotros somos un medio un poquito relevante, que ya no pueden estar mandando alguna cosa y creemos que lo que tenemos aquí es lo que va para la reforma.
Y bueno, pero nos aseguraremos bien de eso. Tú sabes que Julio decía la semana pasada, como que está lenta la política, ¿qué es lo que pasa? Coño, entró todo junto. Entró todo junto. Y fíjate que hay algunos puntos de la reforma, como lo del impuesto de los $200, que yo creo que esa quizá es la única que yo veo que va a generar mucho ruido. Por eso es que ahora más que nunca usted tiene que certificar bien su courier. Claro. Usted tiene que tener un courier serio que le calcule su impuesto como es, un courier que te dé todo tu servicio, que te mantenga un precio de la libra consciente, y por eso está fixo cargo. Entonces ahora, como viene esa modalidad, asegúrese con un buen courier que no solamente sea courier, que sea un asesor, como yo he dicho antes aquí. Tiene un servicio al cliente en cada sucursal. Están en Santiago, están en la capital. Están abriendo una sucursal. En España, hermano. Tienen una sucursal ahora para la gente que quiera mandar por allá o quiera comprar por Amazon España, ¿verdad? Entonces... Su jamón ibérico que se lo manda. Sí, exactamente. Vamos a arrancar con el caso Camaleón. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre lo de Hugo, pero cuando estábamos hablando recién lo habían allanado. Ahora el caso se ha vuelto un poquito más complejo y veo que Franchi dijo que ese caso se puede tornar en una novela. ¿Tú has sido trending topic, Franchi, este fin de semana? Sí, no entiendo la razón, porque eso fue una entrevista que yo tuve, creo que el jueves, de 15 minutos. Pero la prensa por alguna razón cogió algo que yo honestamente creo que va a ser así. Yo he visto por lo menos 4 notas de prensa de esa entrevista con diferente enfoque. Claro. O sea que en realidad fue que se regó en la comunidad periodística y vieron mucho material, porque la verdad que tú hablaste. ¿Te sacaron de contexto o fue exactamente lo que tú...? En el fondo, yo creo que el rigor periodístico aguanta tú tener cierta creatividad al momento de reproducir una noticia. Yo, en notas que vi, no necesariamente yo dije eso así, pero pienso que en general se mantuvo la esencia, porque yo dije que fue una frasecita de toda la entrevista que yo entiendo que se va a convertir en una novela, es por lo que estamos viendo ahora mismo. Fíjense que el caso es un tema de la red semafórica y el lío ese de Transcor. Sin embargo, de lo que más se está hablando ahora mismo es de lo que supuestamente uno de los coimputados tenía en paralelo, que es ese rol de espionaje que se le ha dado, porque eso genera mucho morbo y quizá lo ideal para comenzar para hablar del caso es entender qué es lo que está pasando. Hace aproximadamente un año hubo un gran boom mediático con lo que fue un choque entre el Intrant, representado por Hugo Veras, y Compra y Contrataciones, representada por Carlos Pimentel. Yo digo un choque porque ambos hicieron en su momento rueda de prensa, donde de una forma u otra justificaban las posturas institucionales, y a eso en paralelo teníamos algo que todavía hoy yo creo que no se entiende bien, donde diferentes personas vinculadas a diferentes empresas habían hecho también rueda de prensa donde teníamos un Transcor local, teníamos un Transcor extranjero y teníamos... Recuerda que hay un preludio que es de una empresa que dice que denunció el proceso, que Hugo se enfrenta primero al de esa empresa, antes de que entre Compra y Contrataciones y demás. O sea, ese fue el preludio del tema. Y luego viene entonces, como tú dices, el choque de Compras y Contrataciones y el Interant, y ese conjunto de ruedas de prensa, donde supuestamente recordarán que vinieron 3 supuestos dueños de Transcor en Estados Unidos. Sí. Que Alicia dijo que eran actores. Que eran actores. No, ya hoy queda confirmado que son actores. Porque la empresa Transcor LP, que es la de verdad, la que está en Estados Unidos, tiene sus abogados constituidos aquí que demostraron y llevaron la affidavit, ¿verdad? La declaración jurada, de que ellos no tienen ningún tipo de vínculo con lo que se acuerda aquí. Porque recordemos, ¿no?, que ahí que yo lo de Hugo me da un poquito de vaina, porque Hugo dice en El Sol de la Mañana, cuando fue el día que lo llenaron, que él se separó del cargo, que él dejó, perdón, Hugo Vera se convirtió en vocero de Transcor Latam. Claro. Mira, yo creo, y fue de lo que anunció esos actores que vinieron aquí. En algún momento nosotros hablamos de eso, no sé si fue en el grupo de WhatsApp o fue aquí. Nosotros hablamos de cómo se enfrentó en sus inicios
lo que era o tenía indicios de que iba a ser una crisis mediática. Porque tú dices algo muy interesante. Hugo Vera en algún momento Hugo Vera aparentaba ser casi un vocero de la empresa. A mí no me gustó, por ejemplo, para nada la entrevista que él dio al principio. Una entrevista, creo que, no la entrevista, la rueda de prensa que él dio como de 2 o 3 minutos, fue corta. Porque yo siempre pensé, personalizó el conflicto, o sea, se expuso él. E intentó defender a la empresa. Lo cual, como dice Julio, manda un mensaje que la sociedad lo puede entender como... Yo entiendo que las instituciones deben respaldar sus procesos, sin embargo, parecía que él estaba respaldando a la empresa. La compañía. Y eso es algo que manda un mensaje que no necesariamente es el mejor, porque uno se pregunta qué raro que un funcionario público, en un proceso donde ante cualquier denuncia lo que se debe hacer es investigar, asume una postura defensiva de la empresa denunciada. Me voy aún más lejos, discúlpame que te interrumpa. En las redes sociales de Hugo Vera hoy, tú vas a los posts que él has puesto, y de los últimos posts cuando él estaba en vigencia como director del Intran, hay hasta un video de Vicente Fox hablando bien, no de la empresa, pero no ni siquiera de República Dominicana, es hablando bien de Transcolatam y cómo va a impactar en nuestro país. Y es como que, óyeme, para ti como director de la institución no te corresponde estar dándole bombo a una empresa que está participando en un proceso. Claro. O sea, ¿qué es eso? ¿Tú me entiendes? Sí. Ahora, pasa el tiempo, Hugo se separa del cargo, hizo lo que yo considero correcto, porque la verdad es que... Cuando lo separaron. Bueno, exacto, pero lo que digo es... Yo al contrario pienso que fue un error, pero bueno. Bueno, ahí tenemos quizás que evaluar los 2 escenarios. Ante la evidente... Bueno, hoy sabemos que inició en ese momento una investigación, porque lo que está pasando hoy es producto de esa investigación. Ante lo que fue probablemente un anuncio informal de, mira, esto va a entrar en un proceso de investigación real, porque denuncias de esta naturaleza ocurren todos los días, entre comillas, y no siempre termina en una investigación que evidentemente termina en un caso. Entonces, parece que a él le habrán dicho, mira, esto va en serio, y la prudencia, y por eso yo digo que estoy de acuerdo con que él hizo bien al separarse del cargo, mandaba a que él tomara una distancia de la institución, porque ya él estaba en lo que era un problema. Muchos funcionarios pudieron haberse quedado, y eso no lo hacía tampoco mal, porque tú quedaste en tus funciones y en paralelo que te investiguen no es algo que tampoco te iba a traer algún tipo de inconveniente. Ahora bien, el silencio que hubo en ese caso, si ustedes se dan cuenta, nosotros no volvimos a saber de Hugo. Nadie supo de Hugo durante 2, 10, 12 meses. En varias ocasiones mencionamos, ¿en qué quedó lo de Hugo? Sí, pero en realidad era porque había mucho silencio. Y él empezó a ir nuevamente. Él como que intentó retornar a vehículos en la radio, pero era muy conservador. Y luego como que él trató de volver casi de inmediato, luego de que se separa, pero después como que se ausentó. Claro, porque él asumió un bajo perfil, que de nuevo, desde el punto de vista comunicacional, me parece que es interesante. La emocional también. Claro, y físicamente se le nota. Se le nota que... Bueno, señores, que la verdad es que el proceso de investigación y más ese frío y ese silencio y la conjetura y la cosa es complicado. Estamos hablando de ti por allá abajo. Oye, eso mata a cualquiera. Y la gente en los comentarios también. O sea, el funcionario público que está bajo el escrutinio puntual de alguna investigación real, pública o no, sufre mucho. Y yo creo que por eso él asume un bajo perfil. Ahora, el que no se quedó callado fue Jochi. Porque Jochi, de manera itinerante y reiterativa, cada X tiempo mandaba un riflazo por las redes sociales. Espérate, un punto importante antes de lo que pasa en las redes sociales, que lo sabemos ahora por la medida de coerción. Sí. O sea, recuérdate que en teoría Hugo sale del cargo en noviembre de 2023. Fue justamente en noviembre de 2023. Y poco tiempo después se anuncia que el contrato quedaba suspendido, lo cual aparentemente nunca sucedió, por lo menos no se formalizó. Pero durante todo ese trayecto en el que todavía Jochi no ha salido a hablar, estamos hablando de diciembre, enero, febrero, dice en la medida de coerción, dice el Ministerio Público, que la empresa Transcolatam intentó cobrar el resto del dinero. Claro, pero eso lo estamos, o sea, acuérdate que estamos haciendo el recuento histórico, eso lo sabemos ahora que tenemos la Claro, medida. Pero te lo pongo en el contexto porque cuando viene la salida a redes sociales de Jochi, no es que él estaba sentado esperando. No, pero yo personalmente, y hay que contextualizar que el 95% de la información que estamos recibiendo
es de lo que el Ministerio Público dice. Claro, es lo que el Ministerio Público asume y como y no necesariamente eso es la realidad. Exacto. Porque el Ministerio Público agarra una prueba y la misma prueba que el Ministerio Público interpreta de una forma, tú, yo o Julio la podemos interpretar de 3 formas distintas. O paliza. Vamos a llegar ahí. Entonces, Hochi se mantuvo cada 15 o 20 días mandando, lo que yo considero son riflazos sutiles. Porque el que recibía o el que leía eso y tenía un contexto que nosotros no teníamos, entendía qué era lo que él estaba queriendo decir. Por ejemplo, Monito Quique Morrison. No, y los choques que él tuvo con periodistas, sí. Él etiquetaba a Jenny Berenice, a Camacho. Él hacía lo que yo honestamente no necesariamente entiendo. Hacía como unos llamados de unos pronósticos. Sí. Llegó la semana tal, donde se va a saber la verdad, vienen renuncias. Pero digamos que eso es en los últimos, eso es más bien desde la designación de Milton Morrison. Sí, porque la designación de Milton Morrison... Porque acuérdate que quien sustituye a Hugo Veras es Rijo, el que estaba en el 911. Que parece que él estaba todavía medio flojo. Él estaba como que cabillando la situación, pero parece que cuando llega Morrison, es que Morrison... No, es que Morrison llega con el lío armado. Sí, Morrison llega, pero con una misión ya de caducar ese contrato. Lo que pasó fue que cuando entra el coronel, lo que hacen es iniciar la auditoría de parte de la Contraloría General de la República, parecería ser que de la Cámara de Cuentas también, porque lo he oído mencionar, y los organismos internos también suspenden a algunos de los funcionarios que hoy están ahí sometidos. O sea, eso fue lo que pasó cuando sustituyen a Hugo. Con lo que entra Milton es con la Contraloría dando el informe. Bueno, ya está el informe. Con el cuchillo en la mano. A Milton le tocó el tanque de guerra ya armado. Claro. Y ahí entra la famosa desconexión de la red semafórica, que en aquel momento nadie entendía lo que estaba pasando. Sencillamente todos los semáforos se dañaron y la ciudad se volvió un caos. Como 60 semáforos. Pero tú buscas 60 semáforos. La completa, parte de la Lincoln. La red semafórica tú tienes que entenderla como las venas. O sea, yo te puedo tapar la vena del brazo, pero no quiere decir que el cuerpo está tranquilo. Claro, ¿no? Eso y se lleva el cuerpo un viernes, o sea. Claro, entonces, tuvo impacto. Eso tuvo un impacto que yo no sé, todavía no sabemos quién fue que lo hizo. Obviamente lo que dice el Ministerio Público que fue Hochi, pero nosotros no sabemos quién lo hizo. Y Aquiles, que me enteré la semana pasada que era mano derecha y COO de Aurix, Chief Operation dice Officer. que fueron personal de Intran. Que debo decir, y abrimos paréntesis ahí, que me chocó bastante que esta persona, que todo creo que todo lo que nos escuchan en Gepiano y hablan el lenguaje de Gepiano saben quién es en redes sociales. Me chocó bastante que esta persona era quien manejaba varios temas de seguridad nacional. Me gustaría como pedirte algo, porque este caso vamos a imaginar que es un edificio de 2 plantas. En la primera planta del edificio está el problema Transcor red semafórica. Claro, que es el humo que hace que la gente entienda que hay un incendio. En el segundo piso de este problema, entonces, entra todo el tema de inteligencia, del contrato el convenio que tenía Hochi con el Ministerio de Defensa, del rol del DNI y demás. Eso entra en un segundo piso. ¿Por qué es importante hacer la diferencia? Porque lo que está sucediendo en el primer piso entra en temas de compra y contrataciones, de colusión de funcionarios, de buscar la manera de que una empresa se ganara ese proceso. Y ya ahí entra el tema de si el dinero salió del IDACO, además, eso lo explicaremos. Pero en el segundo piso, palabras mayores que se está hablando. Bueno, y ahí tenemos que de nuevo quizá interpretar lo que estamos leyendo, porque cuando uno lee la solicitud de medida de coerción, si bien estamos hablando, como dice Frank, del caso del Intran y la red semafórica, se permea la narrativa del Ministerio Público de todo lo que tiene que ver con ese segundo piso, como Frank lo ha denominado, porque eso le agrega una carga al caso que no necesariamente el caso tiene. Es decir, este juez, cuando conozca esto, y si eventualmente hay una acusación, el juez que conozca la acusación, no va, entre comillas, a evaluar si Hochi estaba interviniendo teléfono, si tenía un contrato con el MIDE, si tenía drones o no tenía drones, porque ese no es este caso. Este caso es sencillamente el caso de Transcor Latam o no, y del Intran y la red semafórica. Y por eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando... y por eso yo creo que vamos a tasar el comportamiento de Hochi en las redes. Cuando Hochi comienza a hacer esas publicaciones, se genera un morbo. Todos nosotros
estábamos viendo lo que él ponía, los comentarios de la gente que le escribía, sacando conjetura propia de quién él estaba hablando, qué es lo que él estaba diciendo, siempre bajo la idea de voy a hablar, que es algo que se utiliza en ese mundo también. Trae a Pompeo para frontear. Sí. Lo de Pompeo es algo muy interesante. Pompeo ya no lo voy a decir en el sentido despectivo, pero ya Pompeo es nadie, en el sentido de que no es el Pompeo que le tumbó el pulso a Danilo. Un civil. Entonces, oye el título, una llamada al futuro. Exactamente. No, y ojo, se vendió como un evento no de Hochi, y ahí fueron funcionarios sin saber que eso era de Hochi. Sin embargo, el presidente del Senado estaba ahí, no lo sabía. Pero hay muchísimos funcionarios. Pero eso es. Pensando que eso era de la embajada. Eso es el problema del complejo de Guacanagarí que nosotros tenemos. Viene Pompeo y está todo el mundo que quiere ir. No, y acuérdate que yo mandé en el grupo del Patreon la imagen de la organización que estaba recibiendo la confirmación y decía combatir el organized crime y la corrupción. O sea, se veía como un think tank. Claro. O sea, Hochi pensó ese asunto bien, de cómo yo voy Claro. Mira, yo no creo que Pompeo tenga la agenda tan libre para que lo hayan llamado 2 semanas antes. O sea, hubo una línea que decía que eso estaba cuadrado desde antes y eso lo dijo también Aquiles en algún momento. Y yo creo que puede ser así. Yo no me imagino a Pompeo sentado en su casa que tú digas, arranca para acá. Eso. Yo creo que Hochi, la desesperación al final es la maestra de todo. Él quizá ¿cuánto cobra Pompeo? 125,000. Quizá le ofreció 200. Aquí hay 200 para que tú vengas mañana. Sí, eso puede ser. Ya. Sí. Y traer a Pompeo manda un mensaje para el que no sabe que Pompeo hoy es sencillamente un representante del gobierno norteamericano. Ahora, llega Pompeo el día en que los rumores decían que se iba a recoger a Hochi. Porque uno sabe que vivimos en un país pequeño y ese país pequeño normalmente las noticias ruedan de diferentes foros y el 90% nunca es verdad. Y todo el mundo siempre está, pero ese día sonaba que era que ese día la Procuraduría iba a iniciar algún tipo de operativo vinculado a ese caso. No necesariamente iban a hacer apresamiento o allanamiento, pero había un sonido de que para ese día había algo. Y teniendo en cuenta el contexto que tenemos ahora de la cantidad de información que manejaba Hochi y su equipo, si nos enteramos los espianos, probablemente Hochi lo sabía un mes antes. Entonces, la visita de Pompeo... sobre todo con lo que conocemos, con todos los mecanismos que él tenía. Exacto. Para saber cosas. Entonces tú tienes a un Pompeo que viene el día donde supuestamente hubiese podido haber un operativo planificado, y Pompeo es, independientemente de que para el que sabe o estudia el tema ella es insignificante desde el punto de vista sociopolítico, Pompeo para República Dominicana tiene un rastro. Y como dice Fran, nadie entendía que eso era de Hochi. No, y como dice Fran, ahí habían gente que se enteraron que era Hochi ahí sentado. Espérate, y dicen, no me lo crean porque es verdad. Y no que era de Hochi. Me lo contó alguien que estuvo ahí. Que Hochi era moderador. No, alguien que estuvo ahí me dice que cuando el evento comenzó hubo gente que se dio cuenta, mierda, pero esto es de fulano. Intentó salir, la puerta estaba cerrada. No. Hochi da para eso. Me lo contaron. Pero que había que tirar una foto. Claro, sí. Pero lo que te digo es, señor, o sea... Alguien que estuvo ahí, si puede comentar, que lo diga. Oye, lo que te digo, comenten, y si estuviste ahí, dale like. No es verdad que Hochi va a trancar a un presidente del Senado. O sea, eso no... Que cerraron la puerta, la cerraron porque seguro se cierran, pero el que te dijo eso, Fran, le puso ketchup y mayonesa. Le puso IVA. Le puso el IVA, así como se va a llamar ahora. Ahora bien, llega el miércoles. ¿El miércoles fueron los allanamientos? El miércoles. Llega el miércoles. Martes. Grabamos aquí martes. Y fue el martes en la noche. Exacto, el martes, sí que ustedes, exacto. El martes había un ánimo extraño en el aire. ¿Por qué? Porque a Hochi lo llaman para la Procuraduría. Algo que, entre comillas, la gente estaba esperando, porque ya el fronteo en redes sociales era tanto que era difícil que una persona estuviera diciendo tanto nombre y hablando tan feo y que nadie lo llamara para preguntarle institucionalmente qué es lo que está pasando. Y Hugo fue en la mañana Sol a una entrevista. Pero la entrevista de Hugo, yo la veo, ahora en contexto es fácil interpretarla, pero en ese momento, cuando yo vi esa entrevista, yo nunca pensé, eso es que Hugo sabe algo. Bueno, pero a mí que me perdonen mis amigos de Sol de la Mañana, porque ellos explicaron que eso estaba pautado desde antes. Julio Martínez Pozo dijo eso, porque José La Luz dijo que Hugo lo utilizó. Y yo voy, y con el respeto que le debo a Julio Martínez Pozo, yo voy con José La Luz. Yo creo que Julio Martínez Pozo lo quiso ayudar más. Y escúchame, porque yo sé que tú vas a decir algo. Si hay algo que hemos notado,
es que con todo lo que ha dicho Hochi, con toda la arrogancia de Hugo Vera en aquel momento, con el disparate que él dijo, si fue que dijo algo cuando fue al Sol de la Mañana, nunca se ha visto un ataque de Hugo a Hochi o de Hochi a Hugo. Significa que los dos están en la misma página. Espérate, y ahí. Hugo está igual de informado que Hochi. Vamos a llegar ahí porque mira algo. O sea, que coincidencia no fue. Yo le creo al maestro Martínez Pozo cuando dice, esto ya lo habíamos planificado una entrevista, pero no es ese día. Ese día yo me atrevo a decir que Hugo lo pidió. ¿Por qué? Porque ya él sabía lo que venía. Exacto, puede ser. Pueden haber hablado antes. Mira, tú deberías hacer una entrevista, tú deberías hablar. Cuando Fran dice él sabía lo que venía, era que él sabía que era inminente un allanamiento de una persona. Porque incluso dicen que la orden de arresto ya estaba desde el 29 al 30 de septiembre. La orden de arresto, la solicitud que hace el Ministerio Público estaba desde antes y la orden se había entregado creo que un par de días antes. Y Hochi no lo sabía. Dime tú. Mira, y ahí es que yo entiendo que nosotros debemos hablar o sea, en la República Dominicana las noticias viajan rápido y mucha gente tiene muchos informantes y la Procuraduría no es tonta. La Procuraduría cuando trabaja casos de esta naturaleza elige con un alfiler los involucrados que van a tener la información. Hochi va a la Procuraduría representado, acompañado de su abogado en ese momento, y yo me atrevo a decir que Hochi no sabía que él se iba a quedar ahí. ¿Por qué yo digo eso? Porque si ustedes leen la solicitud de medida de coerción, luego de apresar a Hochi, allanan diferentes localidades e incluyendo el vehículo donde él llegó a la Procuraduría. Que estaba más armado que el diablo. Claro, entonces imagínense ustedes una persona que va a llegar a un sitio donde él sabe que lo van a dejar preso, no va a andar con cosas en el vehículo que lo incriminen. Porque evidentemente... La arrogancia, no, Franchi, pero aguanta. Estoy en el poder, este es mi partido, a mí nadie me va a hacer nada. Fran, mira. Mi hermano, tú estás hablando de ahí pensando como PLDista, Fran. No diga eso, eso no es cierto. Retira eso. No, soy yo, fue retira. No. Es que tú le estás poniendo un matiz político a algo. No es matiz político, es de la naturaleza humana. Fran, pero tú me estás diciendo a mí que tú no tengo que responderte. Tú me estás diciendo a mí que la arrogancia de Hochi es para él ir con una bazooka. 100%. No, Fran. 100%. Óyeme, es que ¿por qué tú no estás viendo lo que este tipo hizo 1, 2, 3 semanas antes? Desafiando el poder. Él es un ser extraño, viejo. No, es que él desafió el poder. Franchi, es que le han dado ese poder. Pero la teoría de Fran. La teoría de Fran es que Hochi sabía cuando fue a la Procuraduría que lo iban a apresar. Que estaba esa orden de arresto ya hecha, claro que sí. No, pero tenía hasta nombre de jueces en el cosa. Está bien, yo voy a seguir con lo que yo creo entonces. No, claro. Lo que yo creo es... Equivocadamente, pero sí, está bien. Lo que yo pienso es que Hochi llegó a la Procuraduría a lo que era una entrevista como la que ellos hacen a veces 2, 3, 4 veces antes de apresarte. Aclárame algo, brevemente. Podemos asumir, porque hay testimonios en la medida de coerción, personas que colaboraron, ¿verdad? Si ya lo tienen como testimonio y no están como señalados, yo entiendo que son personas que fueron ya entrevistadas. Sí. Claro, entonces, entre las personas entrevistadas, tú me decías a mí que Hochi no sabía que habían gente entrevistada. No, ahí voy. Porque que las personas sean entrevistadas no quiere decir que hayan llegado a acuerdos. No, yo no estoy diciendo eso. Okay. Escúchame, estoy diciendo. Ahí hay personas entrevistadas que Hochi conoce. Porque son parte del relato del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público dice, mira, qué bueno decirlo. El Ministerio Público dice que 11 meses antes de Hugo Veras ser designado en el Intran, él buscó conocer a Hochi Gómez, dice el Ministerio Público, y que esa reunión se dio en un apartamento por vía de un tercero, y ese tercero está como testimonio ahí. Que se dice que ahí fue que se armó el pliego. No, ahí todavía no se armó el pliego. Ahí en esa reunión, supuestamente, Hugo le plantea a Hochi su visión sobre el tema del transporte y cómo se puede cambiar y demás, etcétera, etcétera. Asumamos que ahí hablaron de, mira, pero vamos a transformar los semáforos y demás. Recuerden que Hochi es desde por lo menos 2008, no sé qué año, o antes, contratista del Intran, de lo que luego fue el Intran, a través de la licencia de conducir, de Color. Es una empresa de él. Entonces él conoce el Intran. Luego se da una segunda reunión donde sí dicen ahí que se armaron ya los procesos entre ellos y que esos procesos se armaron fuera de la institución y se llevaron hechos. ¿Tú crees que ahí se le dio un avance? Espérate, yo no puedo decir eso. Sí, lo que decir tú, pero yo no puedo decir. ¿Qué pasa? Que, oye esta genialidad, porque esta parte yo quiero que tú me la expliques, Franchi. Hochi Gómez, en la pandemia, dice el Ministerio Público, le compró unos drones a un alemán, a una empresa alemana
y al dueño, que es alemán. Cierran el país por la pandemia, cierra el mundo. Y Hochi contrata un avión local para mandar a buscar a su alemán con sus drones. Estamos hablando de 600,000 euros en drones, 500,000 y pico, según el Ministerio Público. El alemán llega feliz con sus drones. Coño, estoy vendiendo en pandemia. De lo poco que están vendiendo en pandemia soy yo. Llega aquí, hace un entrenamiento, ahí están las fotos. Pero en un momento, Hochi y el alemán se pelean. Y él deja varado al alemán aquí, o sea, no le paga el vuelo de regreso, que tenía que ser privado porque no había aerolínea volando aún, parece. Y el alemán se la busca cómo volver con la ayuda de su embajada. Y Hochi le queda debiendo 300,000 euros. Dice el Ministerio Público que entrevistó al alemán. Cuando se arma el pliego de este proceso, que se crea Transcor Latam, Hochi lo hace con los papeles del alemán. Y dice el alemán que él no sabe de eso. O sea, ¿en qué cabeza cabe que tú vas a hacer una empresa, ¿verdad? Nueva, con los papeles de otra gente, pero tú no lo estás haciendo con el tipo que barre en tu casa o con la muchacha de servicio, que esas son vainas que se han visto en otros casos desde hace mucho tiempo? No, tú lo haces con un alemán que te brindó un servicio, que tú te peleaste con él y que tú le debes 300,000 euros. No le pagaste. Wow. O sea, esa parte yo no la entiendo. Mira, no, yo te voy a decir algo, y ahí estamos entrando en quizá ya en la parte que yo considero especulación, porque no tenemos prueba de nada de eso. Perdón, eso está en la medida de coerción. Claro. Entonces, Hochi... Y si hay prueba, porque la empresa se hizo a nombre de él. No, está bien. Lo que te digo es que Hochi supuestamente, según el Ministerio Público, crea empresas que simulan de cara a la administración pública ser las empresas del alemán. Por eso es que en la medida de coerción, el Ministerio Público se enfoca mucho en decir que ese ciudadano alemán, que se llama Jörg Brinkmeyer. Exacto. Dice que no reconoce ni tiene relación con esa empresa. Yo asumo que, y ahí evidentemente nosotros tenemos que sencillamente esperar cómo el caso se va a resolver, que Hochi honestamente entendía que él tenía el poder. Y yo aquí voy a meter ya el chivo del tema del contrato con el MIDE, porque tenemos que contextualizar la persona que estaba en ese momento actuando de una forma que pudiéramos considerar era rebosado de soberbia y de ese sentimiento de poder que Fran decía ahorita. Gracias por darme la razón. Y, señores, ustedes nada más tienen que ver, y yo no sé si eso se puede poner en el video de YouTube, cómo era el despacho de la empresa Aurix. O sea, el despacho de la empresa Aurix tenía todos los logos, pero no hay una institución del gobierno todos que tenga los cuerpos castrenses. Entonces, y además está aduanas, eso eran como trofeos. Mi hermano, mira, eso era como lo que se ponen los militares. ¿Cómo se llama? Los rangos. O sea, el que llega a esa oficina, imagínense este contexto. Llega el alemán, o llega quien sea, y lo reciben en esa oficina. Y cuando tú entras, tú ves grande, en el medio, la empresa. Y tú ves todos los logos de todo lo que tiene que ver con algún tipo de seguridad o interconexión. Que ojo, aún en un país más organizado como Alemania, Estados Unidos, esas son cosas que pueden suceder. O sea, hay empresas privadas que tienen contratos con el gobierno. No, claro. Pero lo que te estoy diciendo es... Lo que te quiero decir es que al alemán eso no tiene por qué parecerle extraño. No, eso es lo que es imponente. Claro, imponente. O sea, eso es un perreo político, un perreo de poder, porque cuando tú llegas a una oficina donde quien te recibe tiene todos los logos de todo el mundo de este país, tú dices, no, pero yo llegué donde era. Claro. Y eso es algo que es muy importante, porque a raíz del caso del Intran, ¿cuál es el caso del Intran? Y yo creo que no nos disociemos antes de brincarlo del vamos al primer piso. Sí. Hugo Vera era un empleado del Estado, era un funcionario público que ejercía una función pública de dirección. Hugo Vera no es encargado de compra y contrataciones. Hugo Vera tenía un rol y una responsabilidad de veeduría sobre todo lo que pasaba debajo de él. Perdón, acuérdate ahí que el presidente de compra y contrataciones es el titular de la institución o quien él delegue. Claro, pero Hugo Vera no es... Pero no es el encargado de compra y contrataciones. O sea, el trabajo de Hugo Vera, y esto lo digo porque cada vez que hemos hablado de casos de esta naturaleza, cuando hablábamos del caso Medusa, había que contextualizar que nosotros no podemos entender, para poner el ejemplo, que Donald Guerrero estaba revisando todo lo que estaba pasando abajo, porque él tenía gente que revisaba eso. Entonces, Hugo Vera tiene
personas debajo de él que hacen su trabajo y que lo que reciben es lo que le entregan las personas que están interactuando con el Estado. ¿Por qué yo digo eso? Porque el Ministerio Público dice, dentro de las imputaciones que entiendo yo por error le meten a Hugo Vera y a otros de las personas de lo que son eran funcionarios públicos, falsificación de documentos. Señores, si yo llevo a una institución pública una carta firmada por Fran Olivares diciendo que él trabaja conmigo y esto y aquello, la institución pública no tiene peritos caligráficos para evaluar si esa firma es de Fran Olivares. Entonces, a la institución la pueden engañar. Yo digo engañar en el sentido de que yo no puedo decir que la institución falsificó documentos sencillamente porque a ellos le presentaron algo que decía alguien y que eso no era cierto. Eso es muy importante porque cuando nosotros veamos el desenlace de este caso, que no es ahora, porque esta es la medida de coerción, cuando nosotros veamos el desenlace de la investigación, que van a venir más imputados, que van a venir colaboradores, que van a venir personas que de una forma u otra van a interactuar con el caso, nosotros nos vamos a dar cuenta de que esa bola de humo que se está viendo ahora con los otros casos que aparentemente esto va a generar, se van a ir. Y ahí viene la pregunta. El funcionario público, cuando tiene deficiencias en el ejercicio de su labor, pudiéramos llamarle incluso negligente en el ejercicio de la administración pública, ¿genera faltas penales o administrativas? Bueno, la respuesta, y me voy a responder yo mismo, depende. Exacto. ¿De qué depende? Y no es de según cómo se mire. Jarabe de palo. Depende de el desarrollo de esa función y lo que se generó a través del desarrollo de esa función. No, y depende de el contexto previo. Claro. A ese acto. Claro. Entonces, porque aquí es que está el problema, que en la medida de coerción el Ministerio Público, yo diría que hasta inteligentemente, quiere construir. ¿Qué quiere decir el Ministerio Público? Porque tú dices con mucha claridad. Hugo Vera es culpable de que un documento no se le puede hacer un experticio caligráfico. No. Hugo Vera es culpable de que la institución es un delito no haber planificado ese proceso. No son un delito que no esté en la planificación y que se agregara después. No es un delito que no tuviese en el presupuesto y que eso se regularizara en el presupuesto complementario. Eso no es delito. No es delito tampoco que se transfirieran 1.200 millones de pesos desde el IDAC al Intran a eso. Eso no es delito. No, claro. Nada de eso es un delito. Y eso puede, y esas cosas pudieran generar faltas administrativas. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que hay un contexto previo, que ahí que te digo que el Ministerio Público lo quiere construir, hasta de cierto modo lo digo con genialidad, porque ¿qué dicen? Se reunieron 11 meses antes. Se continuaron reuniendo. No solamente participó Transcorp Latam, creada por Hochi, falsificando documentos de otras personas, sino que también participó un consorcio, que son los dos testimonios que están ahí, de 2 personas a las que Hochi invitó. Vamos a formar un consorcio para participar en este proceso. Y cuando fueron al Hotel Clarion, que lo dice ahí la medida, a presentar el proyecto, el producto, ¿verdad?, a ponerlo a funcionar, funcionó el de Transcorp y no funcionó el del consorcio. Pero cualquiera de los dos que hubiesen ganado, ganaba Hochi. Claro. Entonces, todo esto hay... Claro, pero hasta eso, Frank, hasta eso que tú estás narrando de forma bien elocuente, mi pregunta es, ¿cuál es, dentro de ese contexto, olvidémonos afuera de que si falsificaron o no falsificaron firmas, cuál es la sanción a eso? No, todo, de nuevo, como te digo, nada de eso es delito, todo está dentro de lo administrativo. El problema viene cuando esto previo, tú lo conectas con el suceso ya. O sea, vamos a abrir el proceso de compra y contrataciones. Vamos a modificar el pliego. Vamos a modificar la responsabilidad después de adjudicado. O sea, son cosas que el Ministerio Público dice que sucedieron. Vamos encima de eso que hay una parte ahí que dice que Hugo le mandó al consultor jurídico un contrato ya firmado y el consultor jurídico dice, no, pero este contrato no se hizo aquí. Y Hugo le da la instrucción de registrarlo, que eso se registra en el programa de la Contraloría, en el 3. O sea, aquí hay un conjunto de acciones que están totalmente señalizadas o dirigidas, mejor dicho, a que Transcorp Latam ganara ese proceso y lo ejecutara como Transcorp Latam quería ejecutarlo, que es como Hochi quería ejecutarlo. Es decir, mira, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo necesito aquello, yo necesito esto. Y en eso hay que reconocer que el Ministerio Público plantea el involucramiento de Hugo más allá de la simple negligencia. Claro, y entonces ahí viene el deber ser. La licitación era sumamente específica, o sea, era una licitación por la naturaleza misma que probablemente
estoy hablando sin saber, pero probablemente una o dos empresas quizás podían competir. Ahí estamos especulando. Pues no, pero lo que te estoy diciendo es que... Semáforo ahí en toda parte del mundo. Claro, pero lo que te estoy diciendo es que no se estaba vendiendo botellitas de agua. O sea, estábamos hablando de algo que era muy específico según el plan que tenía Hugo, porque acuérdense que Hugo dio una charla o hizo una presentación como 6 o 7 meses antes de que comenzara a sonar el lío. Creo que en Anadive. Ajá, que habló de que Waze y Google y que todo el mundo. Volvamos Eso a lo que fue dijimos, mucho antes. Volvamos a lo que dijimos en el episodio Ese pasado. era el plan de él. El proceso, yo estoy de acuerdo que se haga. No, claro, lo que digo y es... yo entiendo que estaba genial lo que se estaba planteando. Ahora, cuando para tú hacer eso, hasta un empleado del Intran renunció para irse a la empresa que va a ganar. Óyeme, los muchos hasta Dios lo ve. Cuando Bani. Claro, ahora, los muchos hasta Dios lo ve, aunque este tipo no se haya ganado ni 100,000 pesos. Sí, eso fue ¿Por la ética dónde está, Francisco? Te pregunto, te pregunto yo. Olvidémonos de falta administrativa. Hay que preguntarle a doña Milagro. Olvidémonos de la falta administrativa. No, yo te digo la ética de él como funcionario. Sí, olvidémonos de la falta administrativa. Olvidémonos de lo que pueda tener ahí vocación penal. Tú como funcionario sabes, tú te sientas en una silla y yo no puedo decir, mira, que nada, déjame inventarme este proceso para que Francisco se lo gane. Tú sabes que tú estás haciendo algo que no es correcto, aunque el proceso se tenga que hacer. Y aunque sea legal. Otra cosa es que yo haga un proceso y te diga, mira, hay un proceso, si tú quieres participar, participa. Una pregunta, coño, este episodio está tan técnico y tan profesional que hasta yo siento que cada vez que voy a hablar como que lo voy a dañar, pero tengo que hacer esta pregunta. ¿Hugo era millonario antes de entrar al gobierno? Yo no conozco a Hugo. La percepción. Mira, vamos a buscar su declaración jurada. ¿Cuánto fue que declaró? Bueno, coño, sería bueno tenerlo ahí porque... Yo no te digo quizás si es millonario de tener 100 millones de pesos, pero un rullillo no era. Yo me fijo, por ejemplo, en los pequeños detalles. Cuando van a allanar a Hugo a su casa, yo veo que lo van a allanar a una torre extremadamente de lujo, donde viven varias personalidades. Ahí hay un tema de que si era al lado o en la misma torre. Eso no me queda claro. Bueno, pero esa torre... Pero en esa calle hay mucha... Cualquiera de las dos torres. Esa calle cara. Porque la conocen. Esa calle cara. Coño, y veo que Hugo sale en una jipeta de $200,000, que no es que no pueda tenerla, pero una Land Cruiser 2024, o sea, Hugo estaba bien posicionado. Son como pequeños detalles que yo me fijo. Y aquí realmente lo que se está hablando es que quizás Hugo obtuvo esa conducta o nunca señaló a nadie y siempre estaba como en el aire, porque lo que se dice en el bajo mundo de que Hugo cobró adelante. Espérate. Pero que eso no sabemos. Presuntamente. Mira, algo que me llama la atención de la medida de coerción. Pero hay que decirlo, Fran, porque eso es lo que la gente dice. Algo que me llama la atención de la medida de coerción es que no hay. O sea, recuérdate que la empresa cobró el 20%. Sí. Y yo dije anteriormente que intentó cobrar el resto del dinero y eso lo pararon internamente. No, espérate, este contrato está suspendido. ¿Tú te imaginas que ese 20% lo hubiesen usado para comisión? ¿No? Nada más dieron el 20%. Y el contratista se haya quedado sin nada. Bueno, pero Jochi está ganando cuarto igual porque Jochi gana por Lecolor. Pero hay un lío ahí, pero en ese contrato de 1.300. Bueno, pero lo que te quiero decir es que la medida de coerción no hace referencia a ese tema. No hace referencia a ese tema. No se insinúa ni siquiera que él recibió Ni dinero. siquiera se insinúa, aunque hablan de lavado de activos. Claro, pero por eso es que yo digo, porque aquí yo... Este es un caso, comparado con todos los otros casos, este es un caso complicado. No, yo te voy a decir algo, y esto yo voy a hacer una crítica a la forma en la que el Ministerio Público acostumbra a estructurar sus escritos. No voy a decir ni el caso, porque el caso es 1000 veces más grande de lo que uno ve en un escrito. Nosotros tenemos que apostar, ya voy a hablar como abogados, porque el Ministerio Público tiene técnicos de otras áreas, pero los fiscales son abogados. Nosotros tenemos que tratar de buscar la forma de emular el sistema norteamericano. El sistema norteamericano te agarra un caso como el de FTX, que debe ser uno de los casos más grandes de delitos financieros en el mundo, pues creo que como $30 billones, una cosa así. Y esos tigres te tiran la acusacióncita inicial en 70 páginas, en 40 páginas. ¿Por qué yo digo eso? Porque yo, abogado de la defensa de un caso de esta naturaleza, me pongo a estudiar el expediente y al final yo no entiendo de qué se está acusando a mi representado. Porque, si ustedes se dan cuenta, ellos acusan, como dice Fran, o parecen acusar, como dice Fran, a Hugo de lavado de activos. Pero para tú acusar a Hugo de lavado de activos, tú debiste haber hecho un tracto entre un acto ilícito que genera un ingreso, que lo reciba él y que luego se deposite o se inyecte en el tracto... En el sistema financiero. En el sistema financiero. Claro. Y que no está en el expediente. Claro. Entonces, si tú me preguntas a mí, y evidentemente
como siempre digo, es muy fácil opinar desde aquí. Yo hago esa analogía mucho porque hay que ser honestos. O sea, yo puedo sentado aquí criticar a LeBron, pero por algo él tiene el balón y yo no. Entonces, al final del día, el Ministerio Público te vende una teoría del caso, como hizo en este asunto, que para el abogado penalista no hace sentido que Hugo haya hecho todas esas cosas, porque Hugo no era Bugs Bunny en el capítulo ese del play de pelota. Hugo no pudo haber hecho toda esa cosa que se insinúa. Y el Ministerio Público acostumbra a agarrar a todos los imputados y decir, fulano, con lo que se prueba que eran Jack el Destripador. Pero no te individualiza, o normalmente no lo hace como yo esperaría que lo hiciera, diciéndote, Hugo entró, cogió la llave, cerró la puerta, hizo esto, y eso se llama tal cosa. Eso es muy importante decirlo porque, mira qué curioso con el tema de los fondos que Frank mencionó. Ha salido a relucir y ahí el Ministerio Público cometió un error, asumo yo que fue un error, al mencionar al ministro... No, mencionaron al Ministerio Administrativo de la Presidencia. Cuando debió ser el Ministerio de la Presidencia. Y cuando debió ser el Ministerio de la Presidencia. Pero... pudo haber sido un error, pudo haber sido sin querer, pero es imperdonable. ¿Por qué? ¿Por qué es imperdonable el del Ministerio Público? Porque tú no estás jugando canica. Ahí usted tiene que, cada nombre que se menciona, usted sabe por qué se mencionó. Ven acá, Ministerio Administrativo, déjame ver la carta bien, déjame ver tal documento. Lo grande es que la carta decía a la franca. Porque Paliza, Paliza no será santo de mi devoción, es el PRM, lo que sea, pero yo estoy en contra de que usted se pase la vida entera trabajando por un proyecto político, haciendo sus cosas bien y que vengan a pegarle una pendejada como esa. Es un abuso. Claro, pero... Y a esta hora el Ministerio Público debió ya haber pedido y disculpa por eso. Y no lo ha hecho. Eso es verdad. No lo ha hecho. Y que no venga ahora a querer hacerlo en audiencia. No, pero ahora que lo mencionamos aquí, el Ministerio Público, es un buen momento y agradecernos también a nosotros por dar la pauta para que ustedes hagan lo propio. Pidan disculpas y no taguean. Mira, yo pienso... Así están llenos todos los otros expedientes de muchísima gente mencionada sin necesidad. Yo pienso que eso que dice Fran es útil, porque la verdad es que ese es un error que yo soy un ignorante de la administración pública en esa forma estructural. O sea, tenemos tantas instituciones y tenemos tantos entes de poder público que a veces uno mismo lo pudiera confundir, claro, pero estamos hablando del Ministerio Público, que tiene un año investigando un caso de una acusación, y que tiene unos técnicos que cuando va a mencionar algo, no estamos hablando de Inaguja, estamos hablando de una acusación. Estamos hablando de un ministerio que es de uno de los dos que están y tú estás hablando del presidente del Partido Revolucionario Moderno. Ahora, o sea, tú no estás hablando de cualquier gente. Ya que y vuelvo y repito, no es mi mejor amigo, Paliza. Ya que tú le diste su ramplimazo al Ministerio Público y yo por 5 años he dicho, todo el mundo sabe cómo yo me siento al respecto del Ministerio Público, yo sí hoy lo voy a reconocer a ellos. Yo creo que el Ministerio Público, independientemente de la parte técnica que hemos hablado aquí, se la jugó. Porque ningún gobierno se la había jugado con Jochi Gómez. Y por encima de eso... ¿Jochi Gómez estuvo preso en 2011? Se le allanó, pero estuvo preso por el hackeo a funcionarios públicos de los correos. ¿Dónde está la acusación y la medida de coerción que le metieron? Él pasó, yo no sé qué tiempo pasó, no lo recuerdo, pero no es que no se le entró. Además, acuérdate que en ese contexto, en un contexto electoral, donde el papá de Jochi Gómez es así de Hipólito Mejía, entonces iba a decir, no, eso es para ganar la elección. Sí, pero fue el mismo PLD que le dio todo ese poder. No olvidemos de eso. Bueno, mira, fue el mismo PLD, pero y te voy a decir algo. El gobierno actuó con uno de sus funcionarios, con uno de los mejores colaboradores de Carolina Mejía, que supuestamente es una de las candidatas más fuertes para el 2028. Le marcharon y lo están acusando de terrorismo. Y lo hicieron post elecciones, cuando bien ellos pudieron hacerlo. ¿Quién es el colaborador de Carolina Mejía? Hugo Veras. No. Pero fue mano derecha de él en la alcaldía. Ella como que se lo quitó rápido. Bueno, pero encima. Cualquiera se lo quitaría, Fran, ahora mismo. Hasta Hugo, que fuera para mí, yo lo quiero lejito. Y dicen que Hugo estaba en otro proyecto presidencial. Pero cualquiera quisiera colaborar con su candidato. Si yo tuviese ahora mismo 100 millones de pesos, yo le doy 10 a Yayo. Y 10 a Juan Ariel. O sea que Yayo es tu candidato presidencial. Y Juan Ariel. Pero volviendo, el Ministerio Público... Él fue apresado, pero fueron 2 o 3 El Ministerio Público que dicen que no es independiente, y yo lo creo así, ese Ministerio Público pudo haberse ganado su bono haciendo ese operativo antes de las elecciones. Porque el discurso era, a ellos sí, a nosotros no. No, está bien. Eso te la doy. Y lo hicieron post elecciones y
Y esa acusación es tan terrorismo. Ahora, hermano. lo hubieran hecho si Jochi Gómez no comienza con esa publicación y esa presión, esa vaina. Buena pregunta. Yo creo, y ahí vamos de nuevo a lo que dice la solicitud de medida. La solicitud de medida hace mucho énfasis en los tweets. Sí. Yo creo que lo que le gusta a ellos, la redes. Yo creo que los tweets fueron una parte importante. No de que esto se diera, pero sí que se diera ahora. Pues yo creo, y ahí vamos a la teoría callejera. O sea, siempre han dicho que tú en la calle no puedes estar amenazando, tú tienes que estar dispuesto a echar el pleito. Entonces, Jochi duró un tiempo etiquetando gente del gobierno y de la procuraduría constantemente, retándolos. Más la extorsión que no sabemos que él hacía por debajo, porque todo lo público. Yo de eso no sé porque no tengo idea de eso, pero lo que uno veía en las redes sociales eran retos que él le estaba planteando a gente que lamentablemente para él habrá pensado, como decía Fran, como ustedes decían, que quizá la soberbia del poder que él tenía o que él entendía que tenía, o que él tenía realmente, él pensaba que lo hacía inmune. Esta gente no se van a atrever a. Todavía hoy hay gente que cree que Jochi es muy grande para caer. Hay gente que entiende que sabe mucho, que todo esto va a terminar. Yo aún no creo así. Es lo que yo te digo. Hay gente que entiende que esto va a llegar hasta un punto. Porque si Jochi habla, o si Jochi muestra, o si Jochi coopera, va a haber un problema. Ahora, Julio tiene razón en algo. El Ministerio Público, quizás movido por la impertinencia en las redes sociales, como yo consideraría. Y de personalizarlo, como lo hizo él. Y de personalizarlo, yo entiendo que ya había que actuar. Además de que él estaba sacando documentos, él estaba haciendo, él iba a seguir. O sea, si a Jochi no lo agarran, Jochi va a seguir y uno no sabe lo que está pasando tras bastidores. Porque yo honestamente soy de los que no le doy mucha credibilidad a la cosa que él dice. Porque por el mundo en el que él se ha desarrollado y en el que él se mueve, vale mucho el voy a decir y nunca decir. Porque eso es algo que cuesta. Y yo digo, si Julio no me busca mi betacoco, voy a hablar, Julio va y me busca mi betacoco. No quiere problema con Francisco. Entonces, esa dinámica de control de información es así. Digo que voy a decir, pero nunca digo. Ahora bien, yo creo que las redes sociales aceleraron el proceso que culminó con el arresto de Jochi y de Hugo Vera. Y ahí vamos a hablar de ese arresto brevemente. Creo que es un indicio de quién está más frío o a quién le tienen miedo en el gobierno que a Jochi, o que con Jochi tuvieron la delicadeza de invitarlo y amarrarlo allá. ¿Por qué yo digo eso? Porque eso es una decisión que se toma. Y vamos a remontarnos al para mí injusto apresamiento de Donald, de Gonzalo y de José Ramón. Si bien en paralelo se allanan las propiedades y los inmuebles, no es lo mismo, tú estás controlado. O sea, en el sentido de te llegábamos aquí y te apresamos aquí. Aunque eso, entre comillas, y por eso digo, yo no estoy de acuerdo con los apresamientos. Pero no es lo mismo lo que le hicieron a Hugo que lo que le hicieron a Jochi. Hugo estaba en su casa y por eso yo digo, él no lo sabía, que iba a pasar ese día. Porque lo primero que tú haces es que tú mandas a tu familia para donde el abuelo, para donde la tía, para donde el hermano. Porque tú no vas a exponer a tu familia. Y si lo que le dijeron fue que le iban a llamar igual que Jochi. Está bien, lo que yo digo es, oye lo que yo digo, Fran, son las 10 de la noche. Estoy poniendo una hora X. Son las 10, las 8 de la noche. Si a Jochi lo citaron ese día, tú nunca pensarás que allí te van a llenar. Claro, pero además, si tú tuvieras la ligera sospecha, ya yo estoy hablando como padre, si tú tuvieras la ligera sospecha de que algo así puede ocurrir, tú por precaución mandas al niño por otro lado, aunque no pase algo. Sí. Entonces, por eso yo digo, esos tigres no sabían lo que iba a pasar. Que había un sonido de que iba a pasar, claro, si lo sabíamos nosotros, probablemente ellos lo sabían 10 veces, pero quizá ellos no esperaban que fuera así. Ahora, a Jochi lo llaman y lo dejan. A Hugo lo buscan en su casa. Y ahí viene la discusión. La abogada de Hugo hizo unas declaraciones en vivo. Laura Costa, donde vale cada peso, Laura. Laura es una abogada muy fina. Pero no debió dejar que Hugo fuera al sol. Hay que ver que tú sabes que Hugo también tenía su volado, tema, porque él le dijo, Laura, discúlpame. Y parece que Laura estaba haciendo señas, como que muchacho, ya, apete de ahí. Más razón para confirmar lo que yo pienso. Ciertamente, como tú dices, no creo que Hugo se imaginara que lo iban a allanar, porque hubiese hecho eso. Mira, a su esposa, vete con los muchachos para tu mamá, o para donde mi mamá, o lo que sea. Por par de días, vamos a ver qué pasa. Ahora, sí creo que él entendía que al igual que citaron a Jochi, con la idea de ahorita se queda,
a él también lo iban a citar y lo podían dejar. Ellos ninguno pensaban que se iban a quedar, porque es que a lo mismo, o sea, Hugo, no hay un mundo donde a Hochi hoy y a Hugo mañana. Cuando esos operativos prenden, todo el mundo está recogido en paralelo, incluso paralelo al allanamiento de Hugo, agarraron a todos los otros. Lo que pasa es que los otros nadie lo conoce, en el sentido de que no llaman. Ahora, Laura Cota está abajo de la casa de su cliente y viene la discusión, ella sube a sus redes sociales y viene una discusión jurídica. Tiene el Ministerio Público que darle participación al abogado del imputado, del investigado, en el momento, por ejemplo, de un allanamiento y o apresamiento. Ahí hay una discusión técnica. La ley no te dice que sí. Es decir, a ti no te tienen que pedir permiso para tú allanarte o para tú apresar a una gente. Sí. Ahora, lo que yo considero fue quizá una indelicadeza procesal, que no necesariamente va a tener consecuencias en ese sentido, pero que pienso que no estuvo bien de parte del órgano investigador, fue que a Laura, abogada de Hugo, no se le entregara, por ejemplo, la orden de arresto y la orden de allanamiento, no porque ella iba a hacer algo, no porque ella podía impedir que eso sucediera, sino sencillamente para que ella tradujera a su cliente y a la familia de su cliente qué es lo que está pasando. Y preparar la defensa. Y preparar la eventual defensa. Y lo mismo con el acta de allanamiento. El acta de allanamiento es el documento que se produce luego de que se cierra ese allanamiento, donde te dice lo que se llevan, lo que encontraron y otra serie de quiénes estaban y otra serie de declaraciones. Documento muy relevante para la parte procesal, claro. Porque si dicen que ahí había tal cosa y en realidad no estaba. Claro, y es un tema, ya digamos, procesal también, donde se llena, quién la firma. Claro. Son temas que el abogado de la defensa luego puede utilizar a favor de su defendido para incluso buscar la destrucción o la inadmisibilidad de un medio probatorio. Su clamor como abogada yo lo veo válido y lo hago propio. Si bien es cierto que la ley no te dice que eso hay que hacerlo, nosotros vivimos en una época donde el Tribunal Constitucional, las normas internacionales que hemos adoptado como país y además la experiencia jurisdiccional que todos los días tira sentencia en ese sentido, me sugieren o me seducen a entender que a ella se le debía dar esos documentos. No, y eso súmale. ¿Qué haga el Ministerio Público con no dárselo? No. O sea, tú eres el fiscal actuante y tú estás ahí, ya tú eres el que tiene el poder de tu lado porque tú estás llegando con un operativo armado, cerrate la calle y demás. Tú tienes sometido a un pobre diablo porque en el sentido de que no es un tipo que está armado. Sin embargo, Hochi estaba armado hasta los dientes. No, pero ahí vamos, no. Ahí también tenemos algo, o sea... Pero lo que te quiero decir es que el fiscal, una vez ya tenía control de la situación, es decir, ya yo tengo todo el mundo instalado, tengo a mi objetivo aquí, etcétera, etcétera, llega la abogada. ¿Qué tú pierdes con decirle así? Venga, usted puede ver ahí, no hay problema. Yo creo entonces que en ese sentido que se cometió... Yo considero que se cometió un abuso con Hugo en ese sentido. Un abuso que lo criticamos aquí frente a todos los anteriores y lo criticamos frente a Hugo y frente a cualquiera que venga. Igual que yo pienso que no solo político, de cualquier índole. Una cosa es que usted me agarre, haga un allanamiento a la casa de un capo que está armado hasta los dientes. Es otra cosa. No, pero eso es diferente, Fran, porque ahí tenemos que ser prudentes. El Ministerio Público, y no el Ministerio Público, la policía y los oficiales que acompañan al fiscal actuante, no deben tener la capacidad de saber quién es peligroso y quién no. Y lo digo por un caso muy particular. Yo conozco un caso donde en el allanamiento y posterior apresamiento de la persona pensaba que era un atraco, que se habían metido a su casa. Porque también hay que tener en cuenta esto. Tú estás en tu casa acotado, 1 de la mañana, y entran 10 tigres o 3 tigres armados. Y tú en el momento, en el calor del momento, tú quizás no sabes qué es lo que está pasando. Y si tú estás armado, tú puedes agarrar tu arma y querer defender tu hogar. Por eso te hago la aclaración de que una vez el fiscal ya tiene control de la situación, del espacio, no tiene nada de malo que participe el abogado. Pero la participación que yo digo, porque yo estoy en un punto medio, es comunicarle los documentos, permitirle hablar con su cliente, explicarle lo que está pasando. Evítate ese ruido. Y explicarle lo que va a pasar. Claro. Porque yo te voy a hacer una pregunta. La gente no sabe, entre comillas, no sabe si te llevan para Ciudad Nueva, si te llevan para la Procuraduría, si te llevan para Najayo. La gente no sabe. O sea, el ciudadano de a pie no entiende qué es lo que pasa después que ocurre un evento tan traumático como eso. Y el abogado es el que está llamado a traducirle eso al cliente. ¿Tú sabes por qué? Porque el cliente, el imputado, el investigado, firma esos documentos. Cuando el acta de allanamiento se llena, al investigado se le da un documento que él debe, entre comillas, leerlo, entenderlo y firmarlo.
Y en el día a día, el 90%, ¿qué 90? El 99% de esos casos Firma sin leer. Firma sin entender. Porque aunque lea, a veces no entiende. Eso no son documentos. Incluso se llenan a mano, señores. Pero yo como abogado a veces tengo que embrujarme con unas actas de allanamiento. Que uno no entiende qué es lo que dicen. Porque es como que buscaron un doctor para llenarlo. ¿Tú entiendes? Entonces, eso hace que la traducción jurídica del abogado sea útil. Yo no estoy diciendo que sea obligado. La ley no lo exige. Pero por un tema de prudencia es un tema que se debe comenzar a discutir. Claro. Número 1. Número 2. Se llevan a la persona y la llevan a la cárcel que está en el 4º piso en Ciudad Nueva, que es donde se llevan. Fran, ¿cómo es eso? Yo te voy a decir la verdad. Después del ¿Cómo caso, están ellos? Mucha gente quiere saber, y yo. ¿Cómo están ellos ahora mismo? ¿Cuál es el trato? Mira, ¿cómo duermen? ¿Lo encueran? ¿Le cambian la ropa? Yo te voy a decir algo, Julio. Y esto yo lo voy a decir con total responsabilidad. Tú nunca has visto esa cárcel en un video, ¿verdad? Nunca. ¿Por qué? No sé. Porque si tú lo ves, tú te das cuenta de que es lo que es esa cárcel. Porque esa cárcel, y ahí volvemos de nuevo al deber ser. Señores, nosotros no podemos seguir vendiéndonos como un país que está en la luna. Nosotros no resolvemos las necesidades más básicas. La cárcel de Ciudad Nueva, que es la que tiene un flujo, aquí estamos hablando del distrito, ¿verdad? Inhumano. Tiene un flujo de personas. Esa cárcel, tú subes y eso da asco da náuseas. Tú tienes un grupo de personas metí en un espacio que fue creado para menos, que no tienen condiciones, que no se les respeta la dignidad. O sea, que ellos están pasando ahora mismo el peor momento de lo que sea que ellos vayan a durar. Están pasando la del diablo. Y eso, y vuelvo, y yo lo digo con total responsabilidad, es parte, porque esos días que la gente dura preso ahí son los días que la gente se rompe. No es fácil, tú estás en tu casa, cómodo, con tu familia, con tu aire prendido, tú estás ahí amarrado. Cuando digo amarrado me refiero en el sentido desesperado. Ni siquiera te han, y en la desesperación tú cometes errores. Señores, y no te han leído la medida de coerción todavía. Por esos días tienen que ser desesperantes. No, y oye, con acceso limitado a tu familia, comida que evidentemente no cumple los estándares que uno quisiera, calor, mosquito. Señores, eso es... Hacinados. Mira, el que duerme en la litera de arriba está pegadito a la pared. Que duermen en el suelo, Fran, a veces. Yo le digo, mira, piénsenlo así. Si esa cárcel fuera decente, hace rato nosotros hubiéramos a cada rato fotos de eso, porque este gobierno, si mandan a Abinader a cortar una cinta porque inauguraron 100 metros de asfalto en algún lado, eso fuera una gran ganancia de este gobierno. O sea, si este gobierno decente esa cárcel, tuviéramos viendo fotos, tuviéramos a todo el mundo subiendo, tirarse fotos con acceso. Pero no es así. ¿Y tú sabes por qué? Porque esa cárcel es para romper a la gente. Esa cárcel te enrostra las deficiencias del proceso penal en la República Dominicana. Y está pensada para romper a la gente, Francisco. Claro, porque tú tienes 10 que entraron ahí. Yo necesito que por lo menos 2 vengan a negociar conmigo y me digan más cosas. Ven acá, en la desesperación eso pasa. Además, espérate, Franchi. Porque súmale a eso, que tú estás ahí adentro metido y es pensando en que tú tienes que buscar $100,000 para un abogado, 50,000, 150,000, llamando al diablo y su hermano a ver quién te va a ayudar, el que no hizo nada malo. O el que no tiene su cuarto, porque tiene que buscarlo. Para tener un abogado para la medida de coerción. Nadie se ha suicidado ahí. No hay cómo. Pero. No hay cómo. Además están muy observados. Oye esto. Luego de que tú caes, entre comillas, preso, como decimos, y que no es correcto decir, pero luego que tú eres apresado y te llevan a esa cárcel, tú entras a una dinámica extraña. ¿Por qué yo digo dinámica extraña? Porque un segundito. Loco, esa vaina de tú estás ahí, por eso que yo digo, y siempre lo he pensado así, la parte de estar en Ciudad Nueva, ponte tú que esa persona que estuvo en Ciudad Nueva le cantaron una medida de condición de 18 meses, yo creo que esa tiene que ser la peor parte del proceso. Claro. Porque es la primera impresión y puede ser la peor. Claro. Y a mí lo que me han hablado muchísimas veces es del calor que hay. Y ojo, no es que uno piense que tiene que dejar un hotel. Claro que no, ni que tiene... No, es un tema de dignidad. Es un tema de mínimos de dignidad. Oye, es un tema de dignidad. Comenzando porque el que está ahí no es una persona acusada ni condenada. Claro, y la presunción de inocencia tiene que prevalecer. Fran decía que eso está hecho para romperte y cosas. Yo entiendo que no, porque el 99.9% de los casos que llegan ahí no son este tipo de casos. Y eso hace que la estructuración de esa prisión provisional no sea
para este tipo de casos. Como no estamos hablando de que en todos los casos hay colaboradores. Ahora, ¿sabes qué me dijeron? Que Gonzalo Castillo, de que duró un día más. O sea, que él le dijeron como que se podía ir para su casa, creo que era, por la medida de coerción. Y él dijo de que no, yo me voy a ir hasta que se vaya el último. Hasta que se vaya el último. Y me dicen, y perdón si hago, ¿verdad? Revelar lo que no debería, que hay como una doñita que vende café. Y tenía nada más un termo. Sí. Ajá, tenía nada más un termo y él mandó que le compraran sus 3, 4 termos. Que la doña venda, se ganó todo el mundo. Que ahí. se ganó todo el mundo ahí. Vengan, ¿a quién que vamos a ayudar hoy? La verdad que es parte de su forma de ser también. Porque el penco, lo que es duro. Es duro. Mira, escúchame. Entonces, luego de que tú estás ahí, comienza esa dinámica compleja donde te sacan, te entran, tú hablas con el Ministerio Público, se arma un bailecito. No hemos visto fotos de Hugo con el casco, solamente de Hochi. Él no tenía el casco. Él bajó con el casco, sí, cuando bajaron a la Pero se ha visto poco, parece que él... Sí. De verdad, ahora que tú dices, parece que se ha manejado bien. Pero, no son ¿qué sucede? Lo que nosotros estamos viendo ahora es que la medida de coerción está fija para mañana a las 5 de la tarde, martes, creo que fue que vi en la prensa, mañana martes. ¿Se va a televisar? Entiendo que no. La audiencia pasada no se televisó. Coño, televisarlo, la televisión está cayendo. Tú sabes que en este tipo de casos, nosotros desde el caso, yo creo que fue de Cáceres, que fue el primero que se televisó. No, el Pulpo. Fue el Pulpo. Claro, sí. Acuérdate. Claro. Sí. Desde ese caso, la gente entendía que todos estos procesos son televisables, por así decirlo, pero por ser una etapa, entre comillas, previa, y una etapa donde se debería, entre comillas, resguardar todavía más que nunca la dignidad y la presunción de inocencia, televisarlo y el acceso incluso es algo excepcional. Si yo voy ahora y yo quiero decir que entra mañana, a mí me van a preguntar ¿por qué no usted viene? Porque no te dejan entrar a lo loco ahí. Por eso tú ves que no es que se meta alguien de la prensa. Esta parte no es pública. Claro. A menos que el juez lo acepte. Pero a través de una solicitud justificada y etcétera. Y si hay una, y yo soy de lo que pienso. Que me imagino que al principio se justificó porque había que hacer quedar mal a los periodistas. Yo creo que en el caso del Pulpo, nadie se opuso. Y por eso creo que fue que lo autorizaron. Porque es que de verdad son excepcionalísimas las veces que tú puedes. Sí, pero yo creo que en este tipo de casos el acusado no se va a oponer. Porque ya el acusado ha ido a medios de comunicación a mostrar su verdad. Que es mejor que ir al mismo tribunal a decirlo y que lo vea todo el mundo. En este caso es si al Ministerio Público en su estrategia le conviene o no, por ejemplo, que un Hochi hable. No, yo no lo veo así. Mira, yo te voy a decir a ti algo. Yo vi a Martínez Pozo esta mañana. Martínez Pozo es un hombre que normalmente está informado. Lamentablemente a veces él... Cuidado. No. Yo lo digo porque lo creo. Lamentablemente a veces él quizás recibe información que no necesariamente es tan atinada y él la reproduce con lo que él recibió. Y si se equivocó, él lo reconoce. Y si se equivocó, lo reconoce o lo ha reconocido o tiende a reconocer. Cada quien tiene su percepción de la cosa, ¿ves? Claro. Ahora bien, Martínez Pozo insinuó, y lo voy a parafrasear también sin el rigor que utilizó él al momento de sus declaraciones, algunos elementos que yo entiendo él recibió y verificó y que de ser ciertos harían de la audiencia de mañana una audiencia importante. ¿Por qué? Porque eso iba. Si la defensa de Hugo, por ejemplo, deposita documentos que demuestran que en la construcción del proceso de compras y la interacción de la institución del Intran y de compra y contrataciones y del IDAC y del Ministerio de la Presidencia. ¿Y del presidente? Yo no sé si el presidente, pero si se demuestra como aparentemente se insinuó hoy en diferentes espacios y donde Martínez Pozo también entiendo yo que tiró y empujó. Le voy a poner el ejemplo. El procedimiento, el Intran no tenía el dinero. Es bueno que la gente sepa que para tú comenzar un procedimiento de compra de contrataciones hay un primer acto que es la certificación de apropiación presupuestaria, que lo que te dice es, mira, si yo voy a comprar 100 betacocos, yo tengo los 10,000 pesos que vale eso, los 5,000 pesos, lo que sea. Claro, el Estado... Apropiados, o sea, el Estado no se maneja como uno, que uno puede hacer un lío con la tarjeta y después uno ve cómo Dios lo ayuda. Entonces el Estado agarra, en este caso el Intran no tenía los fondos.
para cumplir con porque ese de hecho proceso. es un proceso que, recuérdense que el presupuesto se debe someter al Congreso Nacional a más tardar el 1 de octubre del año previo. Es decir, el presupuesto del 2025 se sometió antes del 1 de octubre del 2024, ¿cierto? Entonces, si este proceso no comienza el 30 de septiembre, el proceso de planificación y de presupuestación comienza en marzo, por lo menos. Ahí que tú comienzas a decir, bueno, ¿cuáles son los topes? ¿Cuáles son las metas físicas? ¿Y cuál es tal cosa? Entonces, si en ese trayecto no se presupuestó y no se planificó, muy probablemente el presupuesto del 2023, en este caso, no contenía el dinero para que el Intran hiciera el proceso. Qué bueno que tú lo mencionas esa parte. Exacto. Y yo te pediría que hagamos una primera pausa antes que tú digas lo otro. Eso no significa que durante el año a un presupuesto no se le pueden hacer modificaciones. Claro. ¿Por qué? Porque se dan situaciones, surgen necesidades, pasan 1 millón de cosas, como pasa en una empresa. O sea, se me dañó el tema de la electricidad y tengo que comprar una batería, tengo que comprar esto. Eso pasa, tú no lo presupuestaste. Gracias. Te recordé ese mal momento. Sí. Entonces, para eso está el presupuesto complementario, que se somete normalmente a mitad de año, junio, julio, depende de cómo vaya la cosa, que es un presupuesto para tú estimar con mayor claridad tus ingresos, porque recuerden que todo es una estimación, y también hacer cualquier ajuste del gasto público. No es nada malo que el gobierno dijera, mira, ¿tú sabes qué? Este proyecto va bien, vamos a hacerlo, comiéncenlo, con el presupuesto complementario nosotros ajustamos el presupuesto, y ahí viene la transferencia. Se hace la transferencia de los 1.200 millones de pesos y en el presupuesto complementario eso debió haberse regularizado, ya sea antes o después de la transferencia. Hasta ahí no hay nada malo. Hasta ahí no hay nada malo. ¿Qué de relevante tiene esa transferencia de 1.200 millones de pesos? Bueno, que demuestra que este procedimiento no se armó en el Intran y ya, sino que el Ministerio de la Presidencia había conocimiento. No, aguanta. Espérate, no estoy diciendo de los detalles. Espérate, porque te está volando una parte. ¿Qué pasa, Frank, si tú como institución sometes un proceso al portal de compra y tú no tienes los fondos? Se cae, tiene que cancelarlo. Te lo rebotan. Tiene que cancelarlo. Porque falta un requisito. Claro. Entonces, de las declaraciones de Martínez Pozo y de lo que yo he podido escuchar en diferentes lugares, exacto, diferentes medios, aparentaría ser que si bien es cierto, habían instrucciones del Poder Ejecutivo de que el IDAC iba a solventar esos 1.200 millones de pesos, eso era algo que no se había materializado. Y para que el proceso pudiese subir en su momento, aparentemente hubo una cooperación interinstitucional entre compra y contrataciones, el Intran, y asumo yo que el IDAC. Algo que de nuevo no tiene nada de malo. No. Sí tiene algo de malo, porque ahí y esa es mi valoración. Ajá. Si yo soy compra y contrataciones, y yo voy a poner un requisito más fácil de entender, y yo solicito que para yo recibir un proceso de compra debe tener 3 copias. ¿Término de referencia? No, pero vamos a hacerlo más tonto todavía. 3 copias de cada documento. Y me llega Frank con 2 copias de cada documento. Si yo voy a hacer una excepción con Frank, esa excepción debe estar recogida, entiendo yo, en un acto administrativo que permita, primero, Frank tener una excusa de si mañana le dicen que él llevó nada más 2 copias y le dice, no, yo tengo aquí mi... Y segundo, que permita que la institución... Aunque sea un correo, debe estar. Entonces, eso quiere decir que si el proceso se subió a la plataforma y no tenía la apropiación de fondos porque no la tenía, y lo que contaba era con una orden que vale, palabra de gallero, con una orden que se iba a hacer efectiva cuando cursara los trámites institucionales y burocráticos necesarios, compras ahí o desactivó la alerta que te impediría subir el proceso, o lo dejó que subiera sabiendo lo que estaba pasando. Claro, pero esto... Que hay ciertos rumores que se dicen que hay unos correos donde ellos mismos... Si hay unos correos... Exacto. Presuntamente hay unos correos que dicen, vamos a tumbar el sistema para que puedan subir el proceso. Si hay unos correos, por ejemplo, donde eso se hace, donde eso se ve, ahí compra y contrataciones debería también internamente iniciar una investigación, porque si bien es cierto que todo el mundo estaba de acuerdo, el Estado no puede interactuar como nosotros. Nosotros podemos ponernos... Yo puedo decirle a Julio, véndeme tu celular que Fran me va a apretar el mes que viene los $1,000 que vale. Y tú me dices, está bien, tranquilo, Fran, llévatelo. Y después nos ponemos de acuerdo. Claro. El Estado no es así. Y por eso es que yo digo, fíjense
que la prensa, en esta época, la prensa es teledirigida. Los medios normalmente tienen pautas y tienen personas que los pueden mover de un lado y del otro. Yo no estoy diciendo que eso sea malo. Ahora, normalmente es así. Fíjense, ¿qué nosotros estamos viendo en el día de hoy? Carlos Pimentel, citado para una entrevista en la Procuraduría. Él también me parece que citaron al de Contraloría. Al Contralor. Me parece que citaron al Contralor. Confirmado, están citados los dos. Eso es lo que está viendo la prensa. Ya. Pues yo estoy diciendo lo que estamos tasando el comportamiento de la prensa. Cuando la prensa comienza a tirar esos elementos, lo mismo que le pasó a Paulino Sem. Bueno, que estaba citado hoy. Debe estar allá ya. Claro, debe estar allá. Esas son las cosas que te dicen a ti que hay alguien que está tirando. O sea, eso cacaíto no es como un periodista se estudió el expediente y dijo, debemos comer. No. Eso es gente que está empujando para algo. Y yo creo que por ahí es que anda el asunto. Porque para mí, si la compra y contratación, si el proceso de compra y contrataciones falló desde la institución en evitar que se circunvalaran elementos formales de cómo el proceso sube al portal, es probable que las faltas administrativas que se le quieren adjudicar a Hugo pudieran llegar a otros funcionarios que de una forma u otra permitieron que eso sucediera. Espera, porque ese factor es relevante en este caso por la actitud que ha tenido en todo momento Carlos Pimentel. No, ni siquiera. Espérate, sí. Siquiera. Te lo digo eso por lo siguiente. Eso lo agrava. No, vamos porque a ver. Carlos Pimentel, yo te voy a decir algo. Él hizo un tuit hoy. Señores, ese tuit que él subió hoy de las alertas. Sí, él hizo un tuit hoy sobre las alertas preventivas. Creo que así que se llama, alerta preventiva. Un sistema que ellos implementaron. Señores, ese tuit salió hoy no por casualidad. Eso no es casualidad. Espérate, pues incluso la entrevista que él dio en aquel momento fue poniéndose adelante del lío. Espérate, por eso te digo que ese ítem, ese tema en específico, es relevante volvemos a lo que yo decía anteriormente, por lo que ya pasó. Es decir, porque el lío explota y Carlos Pimentel hace rueda de prensa, acusa al Intran de no haber cumplido, dice que ellos no tenían un rol de supervisión. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es que el sistema de compras dominicanas lo administra la Dirección General de Compras y Contrataciones exclusivamente. Tú tienes un usuario y tú subes procesos y documentos, pero para tú hacer eso, de cancelar, tumbarla para que un proceso suba de nuevo de otra manera, bueno, eso tiene que contar con ayuda de la Dirección de Compras y Contrataciones y con su anuencia. Y hasta ahí no es nada pecaminoso, porque tú puedes haber dicho, mira, tenemos un proceso, pasó esto, faltó aquello, faltó lo otro, es colaboración institucional. Sí. Hasta ahí no hay ningún pecado. La pregunta es cómo ese elemento, es decir, el hecho de que Compras y Contrataciones haya ayudado a que ese proceso se montara, desdice de la teoría que Carlos Pimentel ha mantenido desde el primer momento, de no, nosotros no enteramos de esta situación con la denuncia. Bueno, lo que pasa es que tú tienes, y eso es muy importante, la realidad es que ese comentario nos permite hacer un comentario, digamos, de un lado y del otro. Lo que nosotros estamos hablando es de falta administrativa, de debilidades en los procesos que deben generar sanciones y amonestaciones, pero toda administrativa. La tabla de cómo se ejecutan esas sanciones va a depender del comportamiento del funcionario. Claro, porque la sanción es equiparable a la falta. Lo que Carlos Pimentel tiraba en su momento era la falsificación, la denuncia de la gente y eso, que eso es otra cosa que va a ser también evaluado en este caso. Sí. Ahora, lo que yo digo es, Hugo, según la solicitud de medida de coerción, se vendió, y de nuevo con un error le mencioné a paliza, que es una cosa que, ¿verdad? Bueno. Abuso. Pero es un abuso, volvemos a lo mismo, es un error, o sea, wow. Pero ¿cómo tú te equivocas con eso? O sea, no estamos hablando de jugándolo para... Si es un error, debieron haber pedido perdón hace rato. Seguro lo van a hacer, Fran, más después de que no escucharon. Dice Uriel en el origen que paliza, de que estaba de que Wilson, así no. Entonces, yo lo que creo es que si las faltas administrativas de Hugo tienen o provocaron la investigación e hicieron que él fuera hoy un imputado en un proceso tan complejo como este, por eso que yo creo que las investigaciones van a seguir incluyendo otros funcionarios que no necesariamente como imputados, pero sí van a tener que participar
en este baile procesal que tenemos ahora fuera de los tribunales, de ser interrogado, de tener entrevistas y de ahí generar pruebas que van quizá a identificar quiénes son las personas yo te quiero hacer una pregunta, Francisco, porque hasta ahora que yo esto que hago aquí lo pudiera hacer también de todos los casos anteriores, y creo que lo hemos mencionado. Hemos dicho, mira, aquí hay que separar lo que es una falta administrativa, situaciones de hecho, a lo que es una falta penal. Porque en este caso va a salir mencionado que el presidente de la República aparentemente dio autorización de que esos 1.200 millones de pesos se pasaran. Y no por eso yo puedo decir que el presidente está metido en ese lío. Porque hay expedientes ahí donde dicen que Danilo Medina dio autorización para que se incluyera tal cosa en el presupuesto complementario, claro, y ya con eso quieren convertirlo en un delincuente, y no es cierto. Así era que hablaban de Danilo. Claro, entonces es para que estén claros lo que en su momento acabaron con Danilo por eso, que esto es lo mimito. Que si fuese independiente de verdad, hubiesen mencionado al presidente y hubiera tocado a Danilo. Bueno, eso lo mencionaron 57 pero veces. Quiero hacerte una pregunta, porque asumamos que este proceso es totalmente de un conjunto de faltas administrativas por parte de Hugo, ¿cierto? Donde yo lo que digo es que lo que agrava la situación de Hugo es que se reunió antes con Hochi, participó, ¿verdad? Mandó sus actitudes, mandó a depositar documentos como hechos por la institución que quizá la institución no sabía, etcétera, etcétera. Esas instrucciones, lo que dice el Ministerio Público. Sí, porque no dice que cobró antes. Ahí es que voy. Asumamos que en ese 20% a Hugo no le han dado nada. Sí. Aunque lo acusan de lavado de activos. Bueno, pero vuelvo y te repito lo que te decía ahorita. En la medida, hasta la acusación, pero el relato fáctico no habla de en ningún momento. No. Mira, este tipo metido en tal parqueo, le dieron un bulto y ese bulto tiene 40 millones de pesos. O sea, no lo dice. Está raro. No lo dice. Entonces, hasta ese momento, quizá ese caso se pudo haber manejado de otra forma. Mira, este tipo no debieron nunca nombrar al director del Intran. Vamos a inhabilitar los 5 años de administración pública. Espérate. Viene el segundo piso del caso, donde yo honestamente creo que Hugo simplemente no sabía la envergadura de ese lío en el que él también se metió. Porque sí. Hugo puede saber, como todos nosotros sabemos, que Hochi se dedica a ese tema de espionaje, inteligencia, eso es público conocimiento. De hace más de 20 años. Esa oficina está en la Gustavo Mejía Ricard. De hace más de 20 años de Hochi casi López de Vega. Y su papá ni se diga. Esa oficina está frente a Buen Provecho, que es uno de los grandes restaurantes que yo espero que nunca cierren. Sí. Muy duro, Buen Provecho. Con el día que tú te quieres comer una... Sí, un arrocito con habichuela, un pollito. Sí, no. Precio premium. Tú lo que no puedes salirte del plato del día. Claro, pediste que media porción de lasaña, te $1,000. subió. Sí. Pero si tú te ciñes al plato del día, tú gastas 400 pesos. Exactamente. Entonces, ese segundo piso del caso, que es el tema inteligencia, que parece ser, por lo que dicen, una lucha del DNI, en este caso Luis Soto, que coincide con la promulgación de la ley 1-24, que coincide con que esa ley que se dijo, en 30 días, después que todo el mundo se quejó, en 30 días la vamos a modificar, van 9 meses y no la han modificado, aunque hay un proyecto de ley sometido, pero van 9 meses en discusión de 3-4 artículos. O sea, yo no creo en coincidencias de que esa ley se haya dejado tanto tiempo cuando está esta discusión a la par de si esto es un asunto de comunidades de inteligencia luchando entre ellos. Yo creo que fue casualidad, pero lo que tú dices es cierto. No pienso que sea casualidad, y me perdonan. Sí. Ojo, quiero decir algo. Todos los países tienen comunidad, lo que le llaman la comunidad de inteligencia, que es que hay actores públicos y hay actores privados que se dedican a ese tema y en su momento colaboran. Claro, el riesgo del privado es que se utiliza para extorsión, se utiliza para otra cosa, entonces el Estado tiene que perseguir eso. Espérate, tú no puedes tener equipo para escuchar a Francisco, para después caerle a Francisco de que mira, yo te tengo grabado aquí haciendo tal cosa. Ese es el problema, que aquí han pecado, que no hay control de esa persona. Entonces esos controles deben estar. Por eso digo, en otros países hay comunidad de inteligencia. Aquí le temen. Y hay contrato y demás. Si eso fuese transparente, o sea, en el sentido de que se hizo correctamente, yo no tengo inconveniente. Pero en este caso, aparentemente, lo que hay es una lucha de esa comunidad de inteligencia, de actores de un lado y otro dentro del sector público, que aquí va a haber que explicar eso. Pero es una lucha, Frank, y ahí vamos a hablar. En la lucha en la que yo entiendo que Hugo ni siquiera sabe que eso estaba pasando. Hugo no tiene nada que ver con eso. Y ahí tuvo él mala suerte. Pero ahí vamos con el segundo piso. Ajá. Señores, miren, en el 2019 creo que se firma un documento. No, en junio del 2020. Junio de 2020 se firma un documento que se llama Acuerdo de Colaboración. Un documento donde el Ministerio de Defensa le da a una empresa una serie de facultades y de poderes que
Cuando todos nos enteramos de que eso existía y existe hasta hace un par de días, entre comillas, honestamente, yo creo que todos nos quedamos estupefactos. Sí. Pero además de eso, y esto yo lo digo sabiendo que estamos partiendo de mucha especulación, porque cuando uno habla de personajes como Hochi o de Aquiles, uno oye y repite. A mí personalmente no me consta, pero la gente tiene 20 años diciendo ese tipo de cosas. Y el hecho de que el Estado Dominicano le haya dado un poder hacia una empresa privada, tras bastidores, porque nadie sabía eso, señores, hasta ahora. Y que además de eso, esa empresa hubiese podido comprar a nombre del Estado Dominicano muchísimas herramientas, no solamente los drones, sino yo vi unos equipos de espionaje, muchísimos equipos vinculados a labores de inteligencia, y que eso tuviera en manos de un ente particular. Señores, pero eso es lo peor que ha tirado este caso. Yo no estoy hablando de Hochi. Aquiles Jiménez mandaba informes al Ministerio Público y a la presidencia. Eso dice él. Eso dice él, porque si eso es verdad. Él dijo eso en El Sol de la Mañana, que El Sol de la Mañana le ofreció un espacio. Vamos por partes. Se firma en junio el acuerdo. Que sea secreto el acuerdo a mí no me llama la atención porque es seguridad. Es un tema. Fran, es que yo lo entiendo. Yo entiendo lo que no, te voy a decir que es nacional. Claro, el tema de seguridad nacional. Sí, y la ley 200-04 establece eso como uno de los temas. Lo que si me preguntan como institución, mira, yo puedo decir, no, eso es información reservada. O sea que hasta ese momento no estoy valorando de si Hochi era el idóneo. O si, no estamos hablando de eso. Sino el qué. El qué yo entiendo que debe ser confidencial. Porque como tú le dices a la gente, mira, así con Franchi. Franchi es el que me pida. Pero entonces, ¿cómo tú tienes esa misma confidencialidad con una empresa que dice en su lobby, claro, es otra cosa, de tal con todos los logos como si fuera los rangos del militar? Esa es la otra parte. Entonces, no era tan secreto. Esa es la otra parte del que tú le das la confianza a una institución o a una persona, y esa persona, como es un arrogante, como un tipo que quiere que sepan que tiene poder, hace ese tipo de cosas y te hace un problema a ti. Yo muchas veces que pasé por ahí decía, ve, aquí esta oficina con este logo del Ministerio de Defensa, aquí afuera. A menos que tú me tenías ahí sentado a un coronel dirigiendo la operación, no hay problema tampoco, perfecto, pero bueno, esa es otra discusión sobre la que no tengo información. Ahora, se hace el acuerdo que extraoficialmente lo que he escuchado, bueno, en algunos medios en realidad dicen que el acuerdo era por el tema del COVID. Ya Paulino Sen, cuando lo entrevisten, explicará cómo surge eso y nos enteraremos, pero bien. Duran 4 años usando el acuerdo, porque el acuerdo lo cancelaron ahora cuando entró el nuevo ministro, Onofre. Bueno, sobre el uso, algo que es importante decir sobre lo del uso. ¿Él no dijo que nunca lo usaron? Aquiles subió en sus redes una carta donde la Procuraduría le pide a Aquiles... Una Procuraduría Fiscal, hay que decir. Bueno, pero es la Procuraduría. Está bien, pero es una Procuraduría. Está operando de ahí. Donde Aquiles, donde a la empresa le piden que le den los videos y le ponen, ponte tú, 10 cámaras de seguridad. 10 intercesiones. La administración pública aparentemente interactuaba con esta empresa privada que tenía bajo su sombrilla una labor de inteligencia continua, hasta el punto que ellos dicen que parte de la tecnología que cuidaba el presidente Luis Abinader había sido adquirida por ellos. Oye, espérate, porque ahí que voy. Durante 4 años, olvidémonos lo que lo firmó Paulino Sen. Vamos a asumir que Danilo lo usó 10 días eso. Vamos a asumirlo, no hay problema. Porque se firmó al fin de la administración de Danilo Medina. Pero durante 4 años este gobierno ha utilizado ese acuerdo y están pruebas que por ahora nadie ha controvertido esa prueba. Es decir, suben videos de la frontera que supuestamente ellos proveían al CESFRON para que hicieran operativos. Aquí le subió uno a la frontera. Suben, identifican a un funcionario de Palacio, viceministro administrativo de la presidencia. No, viceministro de la presidencia, no equivocarme, ¿verdad? Perdón, Paliza. Bueno, pero está ahora. Ya Paliza está ahí. Sí. Viceministro de la presidencia, que aquí le dice, no, ese era mi contacto y a él yo tenía que mandarle los reportes diarios de todas las incidencias. Y publican solicitudes que nadie ha dicho que no son ciertas, de la Procuraduría Fiscal, diciéndole, mira, estamos haciendo una investigación y queremos saber si en estas intersecciones tú tienes cámara y que nos facilite la información de este tiempo para nosotros completar el trabajo que estamos haciendo. O sea, de alguna forma u otra, esta gente le estaban prestando servicio al Estado Dominicano durante 4 años. Y oh sorpresa, hace 54 días se suspende el contrato, que yo me imagino que ahí también Hochi sube el nivel, porque él dice, ven acá, también me van a quitar esto. Este acuerdo de cooperación, que no sabemos que se ganaba, pero algo se ganaba. Pero miren, para
yo creo que esta ha sido una parte técnica muy interesante. Mañana se va a imponer la medida de coerción. Mañana martes se va a conocer la audiencia. Quizá pudiera aplazarse por otra razón. Sí. Exacto. Entonces, la pregunta final mía es, ya que obviamente vamos a estar desarrollando este caso más adelante y tenemos que estudiar la reforma, la modernización, perdón. Yo vi que ya en el grupo mandaron el proyecto de ley. ¿Ya mandaron? Sí, quitaron el Confotur totalmente. ¿Qué es lo que es el Confotur? El Confotur es un incentivo incentivo a los inmuebles turísticos. Eso fue Leonel, yo creo. No, eso viene de antes. Creo, sí. Pero y eso podemos dar pincelada ahora, pero es otro episodio largometraje como este. Sí, no, y hay que buscar. ¿Tú sabes quién debería venir para acá? Emilio o Fernando. Emilio. Sí, Fernando, a Emilio hay que traerlo. Si está en el país. Pero ¿qué están viendo? ¿Qué más vieron por arriba? El proyecto de ley mantiene la exención del ITEVI sobre los alimentos básicos. Habíamos hablado fuera del aire de eso, la bandera, pan, pollo, arroz, leche, huevo. Tanto los servicios de salud como los medicamentos, así como el sector educativo, permanecen exentos del ITEVI, por igual los insumos del sector agropecuario. Ahora bien, revisión de la exención actual. La reforma incluye la revisión de una de las mayores exenciones del sistema fiscal, que permite que muchos productos y servicios que estén alcanzados por el ITEVIS, a pesar de que según el gobierno deberían estarlo. Este ajuste busca equilibrar las cargas fiscales. No han puesto dicho, pero lo que ha trascendido es que los gimnasios van a tener ITEVIS. Atención a Milla Ayuda. Ay, Body Ignition. Lo tendremos aquí lo más seguros a mí entonces. Todo lo que tiene exención de ITEVIS, que no sean esos 8 alimentos, se quedaron ya con ITEVIS también. Se propone eliminar el anticipo para las microempresas y las personas físicas, que eso yo lo veo correcto. Yo voy a exigir la reelección de Luis. Porque yo lo que vi fue eso. Yo vi que me van a bajar los impuestos, que me van a quitar una parte del anticipo. Y con la vaina de la compra, yo estoy de acuerdo con esa vaina. Que paguen impuestos. Todo lo que se pida hay que paguen impuestos. Porque cuántos miles de emprendimientos se han dejado de hacer por eso. Brands Avenue. Esa es la tienda ahora que usted tiene que ir. Porque tienen los precios a los mismos que están en Amazon. Ahora es que va a hacer sentido. Ahora que a usted le va a hacer más sentido comprar en Brands Avenue. Pásese por ahí ahora, que esa va a ser su realidad. Ver en adelante. Mira, te ha mandado la presentación. En el grupo. Bueno, sí, pero la vamos eso va para a conversar en otro episodio. Porque el que quiera saber antes del otro episodio, que se una al Patreon. Únete al Patreon, porque ahí vamos a desmenuzar antes del episodio la reforma y podemos protestar por ahí, podemos ir para la Plaza de la Bandera, cualquier cosa. Aunque le voy a ser sincero, lo que yo he visto, lo que nosotros hemos manejado, la reforma para mí, señores, yo lo tengo que admitir. Se lo dije a Fran esta tarde, pero yo como que la veo bien la reforma esa. Ahora te voy a decir yo estoy esperando el palo. Te voy a decir algo que no te gusta. Se incrementa el impuesto selectivo específico de bebida alcohólica a 840 pesos por cada litro de alcohol. Saben 600 y pico. Ay, mi gente. Le dieron duro ¿A cuánto la botella de alcohol? Ya, pero después que sí se hizo ese media tour. Espérate. Se llevaron la ley de cine. Se llevaron los incentivos de la ley de cine. Loco, discúlpeme, coño, que Alfonso se va a quedar conmigo. Alfonso se va a quedar conmigo. Y Mariana, que es mía. Pero loco, que no pude ser, señores. Yo estaba hablando de eso. Bueno, que no es oficial todavía. Se están aprovechando de esa vaina. Yo lo que creo que eso debió haber tenido algunos controles de estudio, de rentabilidad, pero es que se le fue la mano. Los incentivos que estamos pagando nosotros en comparación con la venta aquí, por más que me quieran explicar que la formación del cine que nos estamos desarrollando. Quien lo mató fue Andy Dawager. El artículo de Andy. Y mucha gente dice, no, pero que él se enfocó. Sí, pero lo que él dijo es así. Oye, y que él compara entonces con Colombia, con España, con otros países que tienen exenciones y no es lo mismo. Vamos a hacer el episodio de la reforma, pero me está gustando. Y tengo miedo. Tengo miedo de que me esté gustando. Yo no sé qué vaina es. Sin importar que sea justo o no. ¿Tú crees que le dan prisión preventiva a Hugo y a Jochi? Sí, ¿Cómo tú lo ves? Porque nos fuimos de ahí con la jodida reforma. Sí, le van a dar su prisión preventiva. ¿A los dos? Sí. Tú sabes que lo que yo entiendo. Sí, no estamos haciendo juicio de valor de si debe o no debe. Estamos hablando de qué tú crees que va a pasar. Sí, lamentablemente Hugo va a pagar por Jochi. Sí. Fran, ¿tú entiendes que los dos? Sí, por lo que te digo. O sea, en el primer piso del tema, que Hugo aparenta tener responsabilidad y que puede ser sometido y lo que tú quieras, eso es una cosa. Ahora, cuando tú le agregas el segundo piso del tema de inteligencia, óyeme, tener que meterlo los dos. Yo creo lo más raro sería de que Cajochi le manden para su casa, acusado de terrorismo. No, mira,
Sí, para mí, Hugo se va para su casa y a Hochi le meten una prisión preventiva, pero lo estoy diciendo por el termómetro que estoy viendo en la prensa. Fíjense que todo el mundo está Hochi, y a Hugo, fíjate que de Hugo no se está diciendo gran cosa. Me refiero al termómetro de los medios. Ahora, si en este contexto a Hochi lo mandan para su casa, por algo Guillermo no habló en su programa. Sí. Porque yo te voy a decir a ti algo. Se echó para atrás. El mensaje de Guillermo en su programa fue que él vino, nunca, como dijo Fran, nunca se habían puesto tanta gente a ver ese programa en vivo. Sí, primera vez. Los ratings se disparó el primero 3 minutos y después se fue. Sí, pero por primera vez más de 300 personas lo vieron a los 10 minutos para que el YouTube lo ayudara, pero programa coño más malo. Fíjate cómo ese hombre se desmontó. El gallito del día anterior se desmontó. El que llamó hoy mismo, señores, que va a dar todo detalle. Eso es, o que ahí hay un lío tan grande que le dijeron, deja eso así. Te conviene. O hubo algún tipo, o le prometieron algún tipo de dispensa. Dicho sea de paso, no estamos hablando de que eso influya en los jueces. Yo estoy hablando de por lo menos lo que pretenden que se haga. Ahora, la negociación que están haciendo, si era puedo hablar. Pero yo entiendo que con lo que se le acusó y que si nos basamos en que la prisión preventiva sirve para no obstruir pruebas, para esto, entonces el candidato principal de todos los casos que han ocurrido del 2020 para acá, si hay una gente que le cabe prisión preventiva por 18 meses, es el señor. Sí. Bueno, mañana probablemente tendremos la respuesta. Mañana tendremos ¿cómo que se dice la reforma a las ahora? 11 de la noche. Perdón, una reforma, es la modernización fiscal. Modernización. Eso son vainas de Homero. Vamos a ver eso mañana. Eso son vainas de Homero. Vamos a arrancar a las 12 a grabar porque vamos a durar 3 horas. Sí. Hay que venir temprano mañana porque mañana hay otro episodio que se va a lanzar el jueves, que es de la... Vamos a hablar sobre desarrollo urbano y vamos a hablar también de ordenamiento territorial. La ley de ordenamiento territorial está vigente. Está vigente. Sí, vamos a hablar sobre eso mañana. Vamos a hablar sobre eso. Ese episodio de desarrollo urbano va a salir el jueves y el de la reforma sale mañana. Así que ya saben. Nos vemos, señores. Franchi, gracias. Franchi va a María Cela, así que si usted esta noche... Síguenme la parte 2.